Buenas, ¿cómo les va? En este video vengo a explicar un poco lo que sería la división por Ruffini. La regla de Ruffini es un método simple y práctico que podemos aplicar para dividir dos polinomios, pero en este caso se tiene que cumplir una condición. La vamos a poder aplicar siempre que tengamos una división entre dos polinomios, donde el polinomio divisor tiene que tener una forma particular, ¿sí? Tiene que ser de esta forma, x menos beta, donde beta, en este caso, lo vamos a conocer como cualquier número real. Es decir, beta va a ser un valor. Entonces observamos que para aplicar el método de Ruffini en una división, el divisor tiene que ser, en este caso, un polinomio que tiene que tener la variable de grado 1 y coeficiente principal 1, acompañada, sumando o restando, de un valor. ¿Sí? Nosotros lo vamos a interpretar como restando un valor de beta porque vamos a necesitar identificar quién es ese beta que nosotros tenemos en el denominador de la división. Pero vamos a plantear un ejemplo, así lo vemos enseguida. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos una división entre dos polinomios, donde puedo observar el polinomio dividendo, el polinomio P, puedo ver que es un polinomio que está ordenado en este caso, pero que no está completo, que le faltaría la parte literal, el término de parte literal x al cuadrado, que después podemos completarlo, no hay ningún problema. Lo primero que verifico es el grado del polinomio dividendo, que es de grado 4, porque recuerden que se tenía que cumplir la condición que el dividendo tenía que ser de grado mayor o igual que el divisor. En este caso lo cumple, el dividendo es grado 4, el divisor es de grado 1. Cuando observamos el divisor, si yo quiero aplicar la regla de Ruffini, el divisor tiene que tener una forma particular. Dijimos que tiene que ser un binomio de grado 1 y coeficiente principal 1, que en principio esas dos condiciones las está cumpliendo. Y después tiene que tener restando el valor de b. Entonces, esto es muy importante porque yo necesito saber identificar quién es beta, no b. Quién es beta, que nosotros estamos conociendo como beta. Y un error muy común es confundir y creer que el valor de beta es exactamente el término independiente que aparece en el divisor. Entonces ahí hay que tener un cuidado porque si yo observo el divisor es de la forma x menos beta. Y acá no estoy teniendo exactamente eso, no estoy teniendo el x menos un valor, estoy teniendo el signo más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo a este más, siempre que tenga un valor positivo, lo puedo interpretar, a todo este término, lo puedo interpretar como un x menos 3. Y de esta manera, cuando tenemos menos menos, sabemos que se transforma en un positivo. Entonces, viéndolo así, ahora el divisor sí tiene una forma más parecida a la que me pide la condición para aplicar regla de Ruffini. Es la variable menos el valor de beta. Y en este caso identifico entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que beta vale no exactamente el valor del término independiente, sino el opuesto del término independiente en el divisor. ¿Sí? Eso es muy importante saber identificarlo, porque lo vamos a aplicar muchísimo ahora cuando construyamos nuestra regla, que es la que me permite aplicar Ruffini. La regla de Ruffini consiste en una regla que tiene básicamente 3 renglones. La voy a construir de esta manera. Y voy a trabajar con, primero que nada, los coeficientes del polinomio dividendo, es decir, de P, completo y ordenado. Fíjense que acá nuestro polinomio ya está ordenado, pero no estaría completo. Así que cuando yo escriba sus coeficientes, los voy a ir completando. Arranco por el primero, el de parte literal, el de mayor grado. Entonces su coeficiente es 1. Sigo con la parte literal x al cubo, tiene coeficiente menos 2. Como parte literal x al cuadrado no hay, completo con 0. Después de la parte literal x cuadrado sigue parte literal x, coeficiente menos 5. Y por último, término independiente 6. En el primer renglón, entonces, van solamente los coeficientes del dividendo, completo y ordenado. Para continuar con la tabla, lo que vamos a colocar es el valor de beta. Y por esto es muy importante que se haya identificado bien cuál era el valor de beta y de no confundir con tomar exactamente el valor que me aparece acá. En nuestro caso, beta nos dio que vale menos 3. Entonces, ya tenemos los valores necesarios para poder empezar a aplicar lo que sería el método de división por Ruffini. El método de Ruffini termina siendo bastante mecánico. Luego de aplicarlo, de practicarlo 2 o 3 veces, van a ver que lo van a entender bastante rápido. Lo importante es que sepamos interpretar los valores que nos indica en el último renglón, en la última fila. Porque estos van a ser los coeficientes de nuestros polinomios, cociente y resto. Recordemos que estamos resolviendo una división. O sea que puedo encontrar dos polinomios, el polinomio resultado cociente y el polinomio resto de la división. Vamos a ver cómo es el método. El primer valor, es el único que va a bajar directamente. Y a partir de acá, todos los valores que yo vaya obteniendo en la última fila, los voy a multiplicar por mi valor de beta. Es decir, en este caso, los voy a multiplicar por menos 3. Veamos, me queda 1 por menos 3, me da un total de menos 3. En la primera fila está ocupada,
Paso a la segunda, menos 3. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta columna? Voy a sumar sus valores. Menos 2 menos 3 me da un total de menos 5. Una vez teniendo este valor acá, multiplico por beta. 5 por 3, 15. Menos por menos, positivo. O sea que me queda 15 positivo. Primera columna ocupada, segunda columna ocupada. Lo ubico en la tercera columna. Sumo 0 más 15, 15. Este valor de acá abajo multiplico por beta. 15 por 3, 45. Más por menos, menos 45. Primera columna ocupada, segunda columna ocupada, tercera columna ocupada. Lo ubicaría en la cuarta columna. Menos 45. Cuando sumo, menos 5 menos 45 me da un total de menos 50. Multiplico una vez más por beta. 50 por 3 me da 150. Menos por menos, positivo. Entonces quedan 150 positivos, que fíjense que lo ubicaría en la última columna. 150. Al sumar los últimos valores, 156, el último valor lo voy a apartar. Siempre lo voy a apartar. Siempre el resultado de la última columna es el que separo. ¿Por qué? Porque el último valor es el que vamos a conocer como el resto de la división. Es decir, el polinomio R de X. Y noten esto. Cuando aplico Ruffini, el polinomio resto siempre va a ser un valor, es decir, un término independiente. Podemos decir solamente el valor 156 con parte literal de exponente nulo. ¿Por qué? Porque al ser solamente término independiente, al ser solamente un número real, al ser su parte literal x a la 0, estamos logrando que el resto tenga un grado más chico que el del divisor del polinomio. Y esas eran condiciones que siempre se tenían que cumplir. ¿Sí? Ahora, con estos valores de acá, lo que vamos a hacer es interpretar cuál es el polinomio cociente. Bien, cada uno de estos valores representan los coeficientes del polinomio cociente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro polinomio c de x va a quedar escrito por... El primer coeficiente es 1, que desde ya que no hace falta escribirlo. Fíjense una cosa. El coeficiente 1 venía de este coeficiente 1, que pertenecía a la parte literal x a la 4. Lo que vamos a hacer a todas estas partes literales es restarle un grado. ¿Por qué un grado? Porque el divisor era de grado 1. Entonces, el primer coeficiente 1 que venía de su parte literal x a la 4, cuando yo le reste un grado me va a quedar x a la 3. Sigo con el coeficiente de al lado, me queda el menos 5. Este menos 5, si observo bien, venía del coeficiente menos 2. El coeficiente menos 2 corresponde a la parte literal x al cubo. Si le resto un grado, me va a quedar acompañando a la parte literal x al cuadrado. Observen que de acá ya me va quedando el polinomio ordenado si sigo escribiendo sus coeficientes. El siguiente es el 15 positivo. 15 positivo que correspondía al coeficiente 0, es decir, a la parte literal x al cuadrado que como no había, completamos con 0. Si a x al cuadrado le resto 1, me queda x a la 1. Y por último, el último valor, que sería menos 50, vendría a ser el término independiente de mi polinomio c de x. Bien, pasemos a lo que tenemos hasta acá, un poquito en limpio, así podemos escribir el algoritmo de la división para verificar que se cumple, y también avanzar un poquito más con lo que sería el teorema del resto, que es un concepto bastante importante y muy relacionado cuando aplicamos Ruffini. Acá ya tengo los datos pasados en limpio, el polinomio dividendo, el polinomio divisor, el polinomio cociente y el polinomio resto. Ahora los ubiqué como si hubiésemos resuelto la división de manera tradicional, porque cabe aclarar que si lo hubiésemos hecho por la división tradicional, el resultado hubiese sido exactamente el mismo. Pero observen la cantidad de términos que tiene el polinomio cociente. O sea que nos hubiese llevado muchísimo más tiempo, ¿sí?, trabajar por el método tradicional. Por eso es siempre preferible que se puede aplicar Ruffini. Una vez teniendo los polinomios identificados, vamos a verificar aplicando el algoritmo. Acá les dejo la división. Lo que vamos a hacer es justamente reemplazar por los valores de Q, de C y de R. Ahí ya tengo escrito cuáles serían los valores del polinomio Q, el polinomio C y el polinomio R. Para poder verificar el algoritmo, lo que yo tendría que hacer es, primero que nada, empezar por el producto entre estos dos polinomios. Así que primero que nada tendría que hacer la distributiva. Es decir, el primer término del polinomio Q, distribuirlo para cada uno de los términos del polinomio C. ¿Sí? Y luego hacer lo mismo con el segundo término del polinomio. Lo voy a dejar ahí unos segundos para que lo planteen. En todo caso, si es necesario, pausen el video y en unos segundos les va a aparecer directamente el planteo y la solución final. Recuerden que tenemos que llegar como resultado al polinomio dividendo y de esa manera verificamos que la división está bien hecha. Acá les dejo ya el algoritmo resuelto. Fíjense que lo primero que hice fue aplicar la distributiva de estos dos
términos de Q hacia todos los términos de C y fui escribiendo los polinomios que obtuve directamente uno debajo del otro de acuerdo a sus partes literales. Luego sumo el valor del resto y obtengo el polinomio P, que es el polinomio del cual partí. Veamos ahora un poco entonces, para terminar, para concluir, lo que sería el teorema del resto. El teorema del resto lo que me está diciendo es que en toda división que yo tenga donde el polinomio P de X se divida un polinomio que tiene esta forma, es decir, aquella división en las cuales nosotros podamos aplicar Ruffini tal cual vimos, entonces el resto del polinomio, el resto de este cociente, se puede calcular evaluando al polinomio dividendo por el valor que nosotros encontramos de beta. Por ejemplo, recordemos la división que teníamos recién. En esta división, recordemos que habíamos identificado que el valor de beta iba a estar dado por el opuesto del término independiente. En este caso, beta vale 3. ¿Qué es lo que me dice el teorema del resto? Que si yo tomo el polinomio dividendo, es decir, el polinomio P, al polinomio P y lo evalúo en ese valor beta, es decir, lo evalúo en menos 3, quiere decir que lo evalúo. Y quiere decir que a donde me aparezca la variable en el polinomio, yo lo voy a reemplazar por el valor que tengo de beta, en este caso menos 3. Entonces, en vez de escribir x a la cuarta, voy a escribir menos 3 a la cuarta. Porque ahora la variable está tomando el valor de beta. Completo el polinomio, fíjense que me dicen menos 2 por. Donde me aparezca la variable, le asigno el valor menos 3 al cubo. Menos 5 por. Donde me aparezca la variable, le asigno el valor menos 3. Y por último, el término independiente. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema del resto? Que si yo el polinomio dividendo lo evalúo por el valor de beta, lo que voy a obtener como resultado es el resto de la división. Así que solamente consistiría en resolver esta operación y ver cuánto me da. Vamos a hacerlo. Primero que nada, en toda operación, recordemos separar por términos. En este caso. Entonces, en cada término voy a resolver las potencias. Acá cuando decimos menos 3 a la cuarta, sería lo mismo que multiplicar el menos 3 por sí mismo 4 veces. 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 me da un total de 81. Como el exponente es positivo, el resultado de la potencia es positivo. Como el exponente es par, perdón. Como el exponente es par, el resultado de la potencia es positivo. Fíjense qué pasa acá. En este caso tenemos menos 3 al cubo, es decir, multiplicar menos 3 por sí mismo 3 veces. 3 por 3 es 9. Si lo multiplicamos por 3 una vez más, nos da 27. ¿Pero de qué signo? En este caso, cuando los exponentes son impares, el resultado mantiene el signo de la base. O sea que si la base era negativo, el resultado que nos dio 27 nos va a dar negativo. Nos quedaría entonces menos 2 por menos 27. Que podríamos resolverlo enseguida. Menos 2 por 27 me da un total de 54. 54 que me quedarían positivos, porque menos por menos es más. Y voy a ir agrupando directamente estos términos de acá, bajando para después agrupar. Veamos este último término. 5 por 3 me queda en 15. Menos por menos me queda en más 15. Y este último término solamente era un 6, lo puedo bajar. Puedo ir agrupando directamente. 15 más 6 me da un total de 21. Y cuando sumemos 81, 54 y 21 me da un total de 156, que coincidiría con lo que calculamos de el resto de la división. Veamos ahora este último ejemplo que tengo acá planteado para que resolvamos de manera más rápida aplicando el teorema del resto y Ruffini. Comencemos por el teorema del resto, para tener un poco de información respecto de la división que vamos a resolver. El teorema del resto dijimos que tenemos que al polinomio dividendo evaluarlo por el valor de beta. Entonces, una pregunta muy importante es, bueno, acá, ¿cuánto vale beta? Fíjense que en este caso tenemos el polinomio divisor de la forma x menos, o sea que el valor de beta directamente lo puedo interpretar como el 2, pero no con el signo negativo, sino solamente el 2. Recuerden que una buena forma es, bueno, el término independiente cambiado de signo. Entonces lo que vamos a hacer es justamente en el polinomio dividendo, vamos a reemplazar por 2. Y vamos a resolver. ¿Qué es lo que me quedaría planteado? 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 4. Dejo unos segundos ahí y ahora escribiría cómo sería la resolución para calcular cuánto nos da el resto de la división. Acá tenemos ya la operación resuelta y vemos que el resultado puntualmente me da 0.
Es decir, que el polinomio dividendo valuado en 2 dio 0. Y por el teorema del resto sabemos entonces que este es el resto de la división. Entonces, acá primero que nada hacer una conclusión muy importante. Una conclusión muy importante que se da solamente porque el valor final nos dio 0. El valor numérico, decimos. El valor numérico final nos dio 0. Si nos hubiese dado cualquier otro valor, no nos interesa, no nos da ninguna información adicional. Pero que nos haya dado exactamente 0, sí. ¿Qué quiere decir? En esta división, nosotros ya sabemos que el resto de la división es 0. ¿Y qué pasaba cuando el resto de la división es 0? Ah, quiere decir que el polinomio P es divisible por lo que nosotros tenemos del polinomio Q. ¿Y qué quiere decir que sea divisible? Que nos da exacto. Entonces, yo puedo escribir al polinomio P directamente como el producto entre Q y lo que yo encuentre de mi polinomio cociente. Vamos a aplicar un poco Ruffini para poder encontrar cuál sería el polinomio C en nuestro ejemplo. Ya tengo preparada la tabla para que apliquemos Ruffini. Recordemos que colocábamos los coeficientes del polinomio dividendo completo y ordenado. 1, menos 2, menos 3, 8, menos 4. Y por este lado el valor de beta. Entonces recordemos cómo era la regla. El primer valor baja directo. Y todos los que se obtenían acá en la última fila se multiplicaban por beta. 1 por 2 me da un total de 2. Primera columna ocupada, ubico en la segunda columna. Menos 2 más 2 me da un total de 0. Que al multiplicarlo por 2 también me va a dar 0. Primera columna ocupada, segunda columna ocupada, ubico un 0 en la tercera columna. Menos 3 más 0 me queda en menos 3. Al multiplicar menos 3 por 2 me queda un total de menos 6. Ubicaría en la cuarta columna. 8 menos 6 me da 2 positivo. Y al decir 2 por 2 me queda un total de 4. Vemos en este caso que al sumar la última columna me queda 0 y concuerda porque la última columna era el resto de la división. Algo que por el teorema del resto nosotros ya habíamos calculado que nos daba 0, así que esto es una forma también de calcularlo nuevamente o de verificar, mejor dicho. Y lo que tendríamos que hacer en este caso es interpretar cuál es el polinomio cociente. Estos coeficientes de acá nos indicaban una cosa. El primer coeficiente venía de la parte literal x a la cuarta. Si le bajo un grado, x al cubo. El segundo coeficiente es 0. Podría escribirlo, pero al ser 0 la verdad que también puedo directamente omitirlo. Veamos igual que si yo respeto desde el primer coeficiente, todos los que le siguen me indican todos en orden decreciente de sus partes literales. O sea, este sería x al cuadrado, el menos 3 sería solamente de la x, y el 2 sería términos independientes. Obvio que puedo verificar esto diciendo, bueno, el 0 corresponde al menos 2, que el menos 2 venía de la parte literal x al cubo. Si le resto un grado, me queda x al cuadrado. Lo mismo con el menos 3, que venía del menos 3x al cuadrado. Si le resto un grado, me queda el menos 3. Una vez interpretado el polinomio cociente, siempre es bueno recordar también el polinomio divisor. Que recuerden que si este es el valor de beta, entonces el polinomio, siempre, el divisor me queda siempre la variable menos el valor de beta. Esto es bueno para darse cuenta cuál es el polinomio divisor, cuál es el polinomio cociente. Y acá mismo podemos ver que si escribimos la multiplicación entre el polinomio divisor y el polinomio cociente, es lo que tenemos acá. Es decir, que de esta manera, multiplicando estos dos polinomios, obtenemos el polinomio P. Lógicamente, esta regla que sale de acá viene del algoritmo. El algoritmo que nos decía que todo polinomio dividendo se obtenía haciendo el producto entre su divisor y su cociente y luego sumándole el resto. Pero en este caso en particular, el resto era 0. Entonces no le tengo que sumar nada. Me queda solamente el producto que estamos teniendo. Y esto es algo muy importante, un caso muy puntual, cuando el resto nos da 0, porque es la base, es la clave para entender el tema que sigue a lo que es operaciones entre polinomios, que vendría a ser lo que es factorización. Porque fíjense que de esta manera yo al polinomio P, que teníamos escrito como una sumatoria de términos, yo logré escribirlo como una multiplicación, un producto entre otros dos polinomios. Y esto es lo que se conoce como factorizar el polinomio, porque lo escribimos como un producto entre sus factores. Recuerden que cada uno de los elementos que forman parte de la multiplicación se lo conocen con el nombre de factores. Así que esta es la base como para entender, ¿sí? Un poco el tema que sigue, que sería factorización de polinomios. Bueno, hasta acá les dejo, espero que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me escriben y trato de responderles. Que estén bien.